Si hay algo que define nuestra época, es una especie de inquietud de fondo, ¿verdad? Bueno, pues Paul Tillich, uno de los teólogos más potentes del siglo XX, se plantó de frente ante esa crisis, buscando respuestas a las preguntas más básicas de nuestra existencia. Hoy vamos a explorar la fascinante respuesta que encontró. Y ojo que estas no son preguntas de filósofos en una torre de marfil. Son las preguntas que nos hacemos todos cuando nos paramos a pensar un momento en nuestra vida, sobre todo en un mundo que a menudo parece no tener ningún sentido. Y Tillich arranca justo desde aquí, desde esta inquietud que nos toca a todos. Así que, ¿qué vamos a ver? Pues este es el plan. Primero, nos meteremos en el problema que Tillich diagnosticó, esa ansiedad de la existencia. Luego, exploraremos sus propuestas, como el coraje de ser, hasta llegar al concepto clave de todo, el nuevo ser que se manifiesta en Jesucristo. Vale, pues para llegar a la solución que nos da Tillich, primero hay que entender bien el problema, ¿no? Vamos a sumergirnos en el diagnóstico que hizo de la condición humana en la modernidad. Y es que Tillich no se andaba con chiquitas. No hablaba de tener un mal día, no. Hablaba de algo mucho más profundo, una alienación. Diagnosticó que el ser humano moderno vive fragmentado, roto, en conflicto consigo mismo y con el mundo. Una auténtica crisis espiritual, vamos. Y aquí está una de las ideas clave para entenderlo todo. Tillich hace una distinción fundamental entre nuestro ser esencial, que es, digamos, lo que estamos llamados a ser, nuestra naturaleza original, y nuestro ser existencial, que es cómo vivimos en realidad, en un estado de ruptura y alienación. Hay una brecha enorme entre ambos. Entonces, ¿de dónde viene toda esta angustia? Pues según Tillich, del miedo a lo que él llama el no ser. Y cuidado, que esto no es solo el miedo a morir, ¿eh? Es también el miedo al vacío, a la falta de sentido, a la condena. Es el pánico a que, al final, nuestra existencia no signifique absolutamente nada. Vale, el panorama parece un poco desolador, ¿verdad? La amenaza del no ser. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, pues la primera parte de la respuesta de Tillich es un concepto que se hizo famosísimo, el coraje de ser. A ver, que nadie se confunda. El coraje de ser no significa no tener miedo o no sentir ansiedad, que va, es justo lo contrario. Es la fuerza para afirmar nuestra propia vida, para decir sí a quienes somos, justo cuando la duda, la desesperación y esa amenaza de la nada nos están golpeando más fuerte. Pero claro, con la valentía personal no basta. Tillich va un paso más allá y dice que gran parte de esta crisis existencial viene, en realidad, de una idea de Dios que ya no nos sirve, que se ha quedado obsoleta. Si la pregunta es nueva, la idea de lo divino también tiene que renovarse. Fijaos qué potente esto. Para Tillich, el problema del teísmo teológico es que imagina a Dios como un ser, ¿no? El ser supremo sí, pero un ser al fin y al cabo. Y al hacer eso, lo convertimos en un objeto, algo separado de nosotros. Este Dios que lo sabe todo y lo controla todo, dice Tillich, es contra quien el ateísmo moderno se revela, y con toda la razón del mundo. Y aquí es donde Tillich de verdad rompe la baraja. Su propuesta es radical. Para él, Dios no es un ser más, ni siquiera el más importante. Dios es el fundamento del ser, es el poder mismo de ser que late en todo lo que existe. No es alguien que está ahí arriba, sino la base misma de la realidad. Y esa frase tan famosa suya, el Dios por encima de Dios, lo clava. Es justo eso. Cuando la duda radical nos hace polvo la idea tradicional de Dios, cuando parece que no queda nada, es justo ahí, en ese vacío, donde puede aparecer el verdadero fundamento del ser. Es una fe que sobrevive incluso cuando la propia fe parece desaparecer. Vale, muy bien. Tenemos por un lado la angustia del ser humano y por otro esta idea de Dios como fundamento del ser. ¿Y cómo se junta todo esto? Pues con lo que él llamó su método de correlación, que es básicamente el esqueleto de todo su pensamiento. La verdad es que el método es bastante sencillo y a la vez brillante. La cosa funciona así. La cultura, la filosofía, el arte, todo lo humano plantea las preguntas más profundas que tenemos, y la teología, con los símbolos cristianos, no viene a imponer nada, sino a ofrecer las respuestas a esas preguntas que ya nos estamos haciendo. Y todo esto lo desarrolla en su gran obra La teología sistemática, cuya portada vemos aquí. Es un trabajo inmenso que busca precisamente eso, conectar las preguntas de la gente de hoy con las respuestas del mensaje cristiano para que vuelvan a tener sentido, para que nos digan algo. Bueno, pues ya hemos sentado las bases, hemos visto el problema, esa alineación, y hemos visto el método para encontrar la respuesta. Así que ahora sí, vamos al corazón del asunto, a la respuesta final y concreta que propone Tillich. Si la pregunta que nace de nuestra existencia rota es ¿cómo podemos volver a estar completos? ¿Cómo encontrar sentido? Tillich dice que la respuesta es el nuevo ser. ¿Y qué es esto del nuevo ser? Pues es justo eso, la superación de esa fractura que veíamos al principio, la reconciliación entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Es una realidad sanada.
Claro, el nuevo ser. Suena muy bien, ¿verdad? Pero, ¿dónde está? ¿Es solo una idea bonita, un ideal al que aspirar? ¿Dónde se hace real? ¿Dónde lo podemos tocar? Pues aquí la tenemos. La respuesta que es el centro, el mismísimo corazón de toda la teología de Tillich. Ese nuevo ser no es una fantasía, sino una realidad que ha aparecido en la historia, en la figura de Jesús como el Cristo. Y mirad esta cita de su teología sistemática, porque no puede ser más claro. Dice que la norma material, o sea, la regla principal, el eje de todo, es el nuevo ser en Jesús como el Cristo. No es una idea secundaria, no, es el tema. Todo lo demás nos ha llevado hasta aquí. Ojo que aquí el matiz es importantísimo. Para Tillich, Cristo no es el apellido de Jesús. La frase Jesús como el Cristo describe un evento. Describe el momento en que un ser humano concreto, histórico, Jesús de Nazaret, se vacía de sí mismo, por así decirlo, y se hace totalmente transparente al fundamento del ser. Al sacrificar su yo particular, el Jesús histórico, permite que esa realidad universal, el nuevo ser, se manifieste a través de él, sanando la ruptura de la existencia para todos. Y con esto, Tillich nos deja la pelota en nuestro tejado, con una pregunta que resuena con una fuerza tremenda hoy en día. Si el nuevo ser es la superación de la división, de la alienación, ¿qué significa para nosotros hoy buscarlo en un mundo que parece cada vez más roto, más enfrentado? Una pregunta que, la verdad, sigue tan vigente o incluso más que en su época.